Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Dios me bendiga a la pastora y a las hermanas, los hermanos de la iglesia La Vid Verdadera de Matamoros, Tamaulipas. Así también bendiciones para las hermanas y los hermanos de la iglesia La Vid Verdadera de aquí, de la ciudad de Toluca. Sean ustedes bienvenidos, que Dios me los bendiga a todos y Dios haga un milagro, una maravilla en sus vidas. Vamos a entrar a la bendita palabra de Dios en esta tarde. Voy a rogarte, voy a pedirte que tengas a la mano un lapicero, una libreta, gloria a Dios, para que escribas las citas bíblicas que vamos a mencionar en esta tarde. El tema de hoy es el tiempo de ser maestro. Ese es el tema, tiempo de ser maestros. Gloria a Dios. Para esto voy a pedirte, voy a rogarte que abras tu Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11 al 14. Vamos a leer estas citas bíblicas para que entendamos, pues, que ya el tiempo que tú llevas dentro de la iglesia puede ser que ya debes ser maestro. Y maestro es aquel que enseña, que dirige, que guía sobre la palabra de Dios. Vamos pues a leer Hebreos capítulo 5, versículo 11, y dice así la bendita palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, pues que os habéis hecho tardos para oír. En el versículo 12, pues aunque ya debiera ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. En el versículo 13, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Versículo 14, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Gloria a Dios. Vamos a explicar el primer versículo de Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Y dice así, habla el autor sagrado a los hebreos, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir. Había mucho que hablar, había mucho que reclamarles. Por eso les dice, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, ¿sí? Porque no tenía una certeza. ¿Por qué? Porque, gloria a Dios, se habían hecho tardos para oír. Dice, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Si anteriormente captaban, si anteriormente recibían la palabra y la llevaban a cabo, y llegó un momento, mi hermana, mi hermano, de que se hicieron tardos para oír. Ya no obedecían, ya no cumplían con lo que se les enseñaba, se les olvidó los principios,
se les olvidó los primeros rudimentos, ¿sí? Y dice, analiza el tiempo en que el autor sagrado les explicaba la bendita palabra. Dice, pues, aunque ya debieras de ser maestros con este tiempo, que ya te enseñé, que ya te expliqué la palabra de Dios, ya deberían ser unos maestros, ya deberían ustedes de predicar, ya deberían de ustedes explicar la palabra de Dios a otras personas. Sin embargo, no es así, dice. Otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe. Se les olvidó lo fundamental. Y nuevamente tenía que volver a empezar con los principios elementales que eran o que son los rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche. Los primeros rudimentos es como si estuvieras tomando leche para el crecimiento y no de alimento sólido. Gloria a Dios. Te explico, mi hermano. En estos versículos, fíjate bien, se introduce una seria advertencia a los creyentes espiritualmente inmaduros. El autor sagrado compara a sus lectores con bebés inmaduros que como recién nacidos necesitan de la leche espiritual de la palabra de Dios, como nos los explica en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Te lo voy a dejar de tarea para que tú lo busques y lo leas. Anótale bien, es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Es decir, de las verdades más elementales, cuando por el tiempo que llevan aprendiendo, deberían haber crecido, pues para eso se les dio la leche en un principio, los rudimentos, lo esencial, lo primordial, ¿sí? Y ser ya maestros con esos estudios, con esas predicaciones, mi hermano, ya deberían de ser, les dice, maestros. Y es lo que sucede en las iglesias. No sé, tú cuántos años llevas dentro del Evangelio y posiblemente también ya deberías de ser, mi hermana, mi hermano, un maestro. Ya deberías de enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Capaces de enseñar a otros. Los que están estancados en la infancia espiritual, aquellos que carecen del conocimiento, de la experiencia y de la discreción que debieran poseer. Debes de analizar, de ver cuánto tiempo llevamos escuchando la palabra, cuánto tiempo llevamos orando, testificando, participando en la obra de Dios, ¿sí? Para saber si ya es el tiempo de ser maestros. De eso se trata principalmente este tema, de el tiempo de ser maestros. Yo te explico, yo cuando empecé a predicar después de los 5 años en el Evangelio, ¿sí? Y pues en aquel tiempo yo me sentía joven todavía en el Evangelio, pero ya era el tiempo de poder enseñar la palabra de Dios, era el tiempo de ser maestro. Gloria
a Dios. Analiza, mi hermana, mi hermano, cómo estás en el tiempo, cuánto tiempo llevas escuchando la palabra de Dios, cuánto tiempo llevas dentro de una iglesia, cuánto tiempo llevas como cristiano. A lo mejor ya es el tiempo de que seas maestro. Gloria a Dios. En cambio, el creyente maduro, te explico para que analices, mi hermano, de un creyente inmaduro y de un maduro. Para eso te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Gloria a Dios. Amén, amén. Mira, dice así la palabra de Dios. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿sí? Hay que dejarlos ya, los rudimentos, los que ya tenemos tiempo en las cosas de Dios. Vamos adelante a la perfección de Cristo. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Ese es uno de los rudimentos, ¿sí? El arrepentimiento de obras muertas. ¿Cuáles son esos, mi hermano, mi hermano? Son los pecados. O sea, el arrepentimiento de las obras muertas, de los pecados. Cuando tú te arrepientes, cuando tú haces la oración del pecador, mi hermana, mi hermano, ¿sí? Te arrepientes y todos tus pecados son obras muertas. Ya los debemos de dejar olvidados. Eso te lo explica mi hermano, en Hebreos capítulo 9. Anótale en Hechos, en Hebreos capítulo 9, versículo 14, ¿sí? Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Ya hay que olvidar eso de la fe en Dios. Es otro rudimento, mi hermano, que se te explica desde un principio, ¿sí? La fe en Dios. Todos nos explicaron eso, que tenemos que tener fe en Dios. Por eso estamos, mi hermano, leyendo la palabra. Por eso estamos luchando por la salvación de nuestras almas. ¿Por qué? Porque tenemos fe en Dios. Eso te lo explica en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 21. En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Estos son los primeros rudimentos que tú ya los debes de saber. Aleluya. Luego dice en el 2, de la doctrina de bautismos. Ese es otro rudimento. Ese es otro, mi hermano, de lo que ya debemos de saber desde un principio. Debemos de saber en qué consiste el bautismo, ¿sí? Para que de inmediato nosotros hagamos ese acto de fe, de bautizarnos, para comprobar que sí aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y, mi hermano, tomas esa decisión y te bautizas. Eso está en los evangelios. Luego, dice aquí de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, ¿sí? Ese es otro rudimento, mi hermano, que tú ya debes de saber. La imposición de manos, eso te lo explica en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 6. Te pido que vayas anotando estas citas bíblicas, que vayas escribiendo estas citas bíblicas y las leas con toda la calma del mundo, para que te explique qué es la imposición de manos. Luego, mi hermano, dice de esto,
de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos. También, mi hermano, eso es lo importante. La resurrección de los muertos y del juicio eterno, ese es otro rudimento. Lo último es la enseñanza del juicio eterno. Gloria a Dios. Eso te lo explica en Hechos capítulo 17, versículo 31. Y también en el libro de Hechos capítulo 26, versículo 20. Gloria a Dios. Mira, se requiere pues alimento sólido para la gente que ya está apta, que está madura. Alimento sólido, alimento más profundo, más difícil de entender. Una formación firme, ¿sí? Cuando estás firme, mi hermano, no te apartas, no te alejas. Debes de estar firme, constante, ¿sí? Nada te debe de volver atrás. Por nada debes de alejarte, de apartarte, de enfriarte, etc. ¿Sí? Debemos de estar con una formación, eso es, con una formación firme, constantemente haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Extensa y profunda en la palabra de Dios. ¿Sí? Ese es cuando entras a la madurez, ¿sí? Con la que se puede manejar rectamente dicha palabra. Y eso nos los explica en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿sí? Lo único que te puede hacer sabio, mi hermano, la palabra de Dios, las escrituras, la Biblia, ¿sí? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿De qué? De la condenación eterna. Por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. Y luego dice el 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, ¿sí? Es inspirada por Dios. Dios se la dijo a ciertos hombres de fe y ellos le escribieron, ¿sí? Pero esa escritura es inspirada por Dios y útil, fíjate bien, para enseñar, ¿sí? Si tú vas a enseñar, mi hermano, necesitas la palabra de Dios, ¿sí? Es útil para enseñar, para redarguir, ¿sí? Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Todo aquel que se prepara con esta sabiduría, mi hermano, tiene que hacer buenas obras. Gloria a Dios. ¿Sí? Luego, mi hermano, presentar, mira, con esto vas a presentar defensa ante todo el que demande razón de nuestra esperanza, ¿sí? Porque, mi hermano, va a haber personas que te pregunten, va a haber personas que te pidan que les expliques por qué estás estudiando la palabra, por qué estás yendo al templo, por qué estás participando en la obra, etcétera, ¿sí? Va a haber personas que te pregunten. Entonces, mi hermano,
Tú debes de estar preparado con las escrituras, conocimiento de las escrituras, porque aquí está la sabiduría para poderles contestar por qué haces todo esto, mi hermano. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es tu esperanza en las cosas de Dios? Eso le vas a explicar para que también él, mi hermano, Dios pueda hacer un milagro en su corazón, en su alma, en su espíritu. Mi hermano, esta madurez requiere tres cosas. Tres cosas para que tú llegues a la madurez. A lo mejor ya llegaste, ¿sí? Analiza estas tres cosas, mi hermano. Si ya las tienes, ya es el tiempo de que seas maestro o maestra en la palabra de Dios. Primero, tiempo. Mira, en Hebreos capítulo 5, versículo 12, lo acabamos de leer, y dice así: pues aunque ya debiera ser maestro, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Sí? Es lo primero, mi hermano, que analicemos el tiempo. ¿Sí? Que analicemos si ya todo esto estamos, mi hermano, ya lo sabemos, los rudimentos, ya sabemos todo esto, lo que te acabo de explicar, si ya sabes el arrepentimiento, mi hermano, si ya te arrepentiste, si tienes fe en Dios, si, mi hermano, ya te bautizaste, ¿sí? Si ya te bautizaste, gloria a Dios, ¿sí? Si ya te impusieron manos, ¿sí? Mi hermano, ya sabes sobre la enseñanza de la resurrección de los muertos, si ya sabes la enseñanza del juicio eterno, si estás consciente, mi hermano, de que vamos a tener un juicio eterno y que cada uno de nosotros tenemos que responder ante el tribunal de Dios todo lo que se nos pregunte. Gloria a Dios. Ahora, el primero, es el tiempo, ¿sí? Eso es lo que debemos nosotros de tener en cuenta, el tiempo. Luego, el crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Y lo dice mi hermano en Hebreos capítulo 5, versículo 13 también, que ya lo leímos, pero lo volvemos a leer. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. Tomar solo leche, mi hermano, que nuevamente te esté yo explica qué es el arrepentimiento, qué es la fe de Dios, qué es la enseñanza, qué es la imposición, qué es la resurrección, qué es la enseñanza del juicio eterno. Gloria a Dios. Eso es como si estuvieras tomando leche y no alimento sólido, ¿sí? Es lo que dice mi hermano, tomando leche, dice el 13, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Y vamos con la tercera, ¿sí? La tercera cosa, mi hermano, ¿sí?, que debes de tener es la experiencia en el uso de la palabra, en discernir entre el bien y el mal. Y lo dice también en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero dice, pero el alimento sólido, ¿sí?, es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados. ¿Cuál es la práctica? Que lo tienes que hacer una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Esa es la práctica, que estés constantemente leyendo la palabra de Dios, para írtela
grabando y de esa manera que la vayas haciendo propia, que la vayas haciendo tuya y poderla llevar a cabo, ¿sí? Ejercitando, ¿sí? Practicando. Tiene los sentidos ejercitados. Ahí vas a tener los sentidos ejercitados. ¿Para qué? Para discernir entre el bien y el mal, ¿sí? Y cuando tú discernes, esto está bien, esto es lo que voy a hacer, ¿sí? No vas a hacer lo malo, vas a hacer lo bueno. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hermana, mi hermano, y ojalá y esta palabra la guardes en tu mente, en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu, y que esa palabra traiga un cambio en tu vida. Aplícala en tu vida cotidiana. Que Dios te bendiga. Amén y amén.